Dios les bendiga a todos en esta tarde. Es una bendición poder estar una vez más congregados a esta hora de la tarde para honrar, para adorar al que vive y permanece para siempre. Es posible que usted a esta hora de la tarde ya esté disfrutando de su lugar después de haber dado gracias a Dios por los alimentos y de haber regresado con bien de las actividades cotidianas. Vamos a orar juntos, a pedir la dirección al Señor para que Él nos ayude, para que Él nos bendiga como solo Él sabe hacer, a enviar bendición a donde están más de dos, más de tres congregados en su nombre. Vamos a orar juntos. Señor de gloria, gracias porque a través de este medio me permite llegar hasta donde están mis hermanos. Le agradecemos, le adoramos por sus bondades, por sus misericordias que son nuevas para con cada uno de nosotros cada día. Señor, pongo en tu presencia, Señor, este devocional. Que me ayudes, oh Dios, y que bendigas tu pueblo, Señor, a través de tu espíritu, a través de tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Reitero el saludo para todos los que ya están conectados y para los que se han de añadir. Para todos, mi deseo es que el Señor continúe bendiciendo sus vidas de una manera muy, pero muy especial. Es una bendición continuar con estas actividades de lunes a viernes, servicios devocionales, actividades que nos han conectado con una serie de actividades que no estábamos acostumbrados, pero siento que de lunes a jueves a las 7:30 ya estamos pendientes, ya estamos conectados, ya estamos a la expectativa de buscar en nuestros teléfonos, tabletas, conectar al televisor, reunirnos. Es algo muy hermoso y Dios les bendiga a todos por estar pendientes de esta actividad. Saludos para los que están lejos como para también los que están cerca. Vamos a entrar en la lectura de la palabra del Señor para esta tarde. ¿Cuáles ovejas de su prado? Vamos a leer el Salmo 23. Este salmo se ha constituido en una gran bendición para cada uno de nosotros y deseamos que al finalizar estas actividades de devocionales hagamos de este salmo algo muy personal, algo muy importante para nuestras vidas. Dice a la letra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. He estado hablando de este salmo y de otros, como es el Salmo 1, y conectando el Salmo 22, 23 y 24, que son salmos mesiánicos, salmos proféticos. Ahora quiero compartir con ustedes sobre el tema el oficio del pastor y sobre el escritor y el tiempo en que escribió el Salmo 23. A ver hasta dónde alcanzamos. El oficio de pastor
es alguien que se dedica a la crianza y al cuidado de ovejas. También es aplicado a quien cuida ganado y cabras. Las actividades o el oficio de pastor, según la palabra del Señor, se remontan a los inicios de la raza humana. Precisamente en Génesis capítulo 4, del verso 1 al 4, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Estamos viendo por la palabra del Señor que el oficio o el trabajo de pastor se remonta a los principios del Génesis. Nada de lo que la sociedad, las civilizaciones hayan desarrollado está fuera de lo que la palabra del Señor nos enseña. Años más tarde, la descendencia de Jacob eran pastores. Así lo dice la Biblia en Génesis 46, del verso 31 en adelante. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Cuando Faraón os llamare, es la recomendación de José a sus hermanos, y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Este relato del capítulo 46 tiene que ver cuando José ya se ha dado a conocer a sus hermanos, ha pedido que su padre llegue a Egipto, hace las funciones de mediador ante Faraón y les asignan el territorio de Gosén para que allí ellos se establezcan. Es una historia muy hermosa, muy preciosa. En esos campos fértiles de Gosén estaban a las riberas del río Nilo, de tal manera que eran tierras muy fértiles, y basado en esto, durante 30 años el pueblo de Israel creció, se multiplicó, vivieron en gran bonanza, historia muy conocida por todos. Pero tras la muerte de José, dice la Biblia que se levantó un rey que no conocía a José ni las obras de Dios. La historia es maltrato, aflicción y por último liberación con mano fuerte y brazo extendido. En la época de los jueces, Samuel descendió para visitar a Isaí y ungir por mandato divino al que sería el futuro rey para la nación. Dios nunca llega tarde. Jacob, antes de morir, había profetizado que la monarquía estaría por la línea de Judá. No obstante, el pueblo se adelantó al ver que las otras naciones tenían reyes y ellos pidieron rey. Dios les concedió lo que ellos pidieron, pero no era la voluntad de Dios ni el tiempo de Dios. Dios es un Dios que nos enseña que todo tiene su tiempo.
y que todo está en el tiempo de Él. En el tiempo de Dios, Dios dio instrucciones a Samuel para que descendiera a Belén para visitar a Isaí. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Esta palabra, el menor, no nos habla de la edad que tenía el muchacho. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Estamos hablando de la unción privada, de una unción en medio de un ambiente familiar, pocas personas. El mismo David posiblemente no sabía lo que estaba pasando. Y es lo hermoso, que cuando Dios tiene un plan con la vida de alguien, Dios lo va a ejecutar pasando por alto las buenas observaciones de alguien como Samuel. Qué hermoso es entender en esta tarde que ninguno de nosotros lo hemos buscado a Él, lo hemos elegido a Él, sino que es Él quien nos eligió a nosotros. Y cada uno de nosotros tiene una experiencia muy personal de ese día, de ese lugar, donde por primera vez sintió la presencia de Dios. David recibió dos unciones, una en privado a la edad de 18 años en Belén, la otra fue en público años más tarde en Hebrón a la edad de 30 años. Si usted saca la cuenta, pasaron 12 años en que este muchacho, ya en el propósito de Dios, era el futuro rey, pero seguía como un joven cuidando las ovejas de su padre. En 2 de Samuel, el capítulo 5, el verso 1 en adelante dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. A esta altura ya David ha desarrollado un ministerio público, han pasado tantas cosas y ahora el pueblo está aclamando que él debe de ser ungido y presentado. Llegaron y le dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Cuando este hombre escribe: Jehová guardará tu entrada y tu salida, tenga la seguridad que él recuerda todas estas experiencias. Quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y el verso 3 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó
a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Estoy seguro que usted ya sacó las cuentas de 30 años cuando fue ungido en Hebrón. Entonces el muchacho tenía 18 años cuando recibió la visita de Isaí, y era el último de los hijos de Isaí. Estamos aprendiendo algo sobre la vida de David. Sabemos que David escribió el Salmo 23. No tenemos la menor duda. Lo sabemos por su actividad como pastor de ovejas. La gran pregunta es, ¿cuándo lo escribió? ¿Antes de 18 años o después de los 18 años, cuando fue ungido en su casa en presencia de sus hermanos? Bueno, no creemos que lo haya escrito cuando era un niño o un adolescente o un jovencito antes de los 18 años. Él era solo un cantor, un cuidador de las ovejas, un experto en tocar el arpa y en hacer uso de la honda para espantar las fieras que quisieran hacer daño a las ovejas. Pero una vez que él fue ungido, usó la fuerza que Dios le dio para matar osos y no fallar con su honda cuando tuvo enfrente a Goliat. En la vida de David aprendemos muchas lecciones. Estoy seguro que nos van a ayudar en la medida que apliquemos estas verdades a nuestro diario caminar en nuestra vida cristiana. El Salmo 23 es como decir mucho en pocas palabras. Apenas 6 versículos, pero están cargados de riquezas teológicas, de verdades eternas. Y en cuanto a lo humano, es el resumen en pocas palabras de muchas experiencias vividas, ya que encierra la vida de David desde su infancia a la ancianidad. Y no se necesita ser un teólogo o un científico para comprender la sencillez con la que él expresa el Salmo 23 y la gran riqueza que contiene este maravilloso salmo. Por algo este salmo es leído por niños, por adolescentes, por jóvenes, por adultos, por ancianos. Es un salmo muy popular, por decirlo así, en las sociedades. Este salmo, pienso yo, que fue escrito y que es el canto de un pastor anciano. Es el canto de un pastor anciano, o el canto de un pastor joven y un rey anciano. Pues usted entiende claramente lo que él expresa hablando de él como el David, el pastor de ovejas, el muchacho de experiencias. Expresa tantas cosas en el Salmo 22, separado de lo teológico, del aspecto mesiánico. Él expresa tantas cosas vividas. O sea que son las declaraciones bien balanceadas, producto de muchas experiencias desde la niñez hasta la ancianidad. Muchos de nosotros no podemos decir lo mismo, porque no llegamos al Señor en nuestra
niñez o infancia. Llegamos ya con algunos años de vida, muy golpeados, por cierto, muy lastimados por la vida. No obstante, el Dios de gloria que nos tenía reservados para alcanzarnos en el tiempo de su voluntad, ha puesto a un lado ese pasado tenebroso de cada uno de nosotros, los adultos, los ancianos, y ahora podemos decir con mayor gratitud: gracias, Señor, por esos 30, 40, 50 años, 20 años que me permitió caminar, no como el varón perfecto, nada de esto, sino una persona descarriada, alejada de los propósitos de Dios. Y entonces, en la medida que pasan los años, como que reflexionamos y decimos: Él me perdonó muchos pecados y no me tienen que pedir que le ame. Lo amo porque Él me amó primero. Él me perdonó muchas culpas, muchos pecados, y aún lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Bendiciones y felicidades para los adolescentes, para los jovencitos, para las jovencitas que a temprana edad han disfrutado de la cobertura, de la dirección, de las promesas del Señor. Procuren valorar estas cosas. Procuren echar mano a ellas para que, si el Señor tarda su venida o tarda en llamarnos a su presencia, que ustedes también puedan tener un canto de gratitud después de los años y también puedan cantar el canto de un pastor joven y un rey anciano. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Son las declaraciones, pienso yo, desde la parte baja de Belén hasta Sión, que es altura, ya que en Belén fue llamado y ungido, pero en Sión es coronado. La Biblia dice que nosotros vamos de poder en poder y que veremos a Dios en Sión. El Salmo 23 es la trayectoria de alguien que comenzó como un niño responsable cuidando las ovejas de su padre hasta llegar a ser un pastor y posteriormente un rey. O sea que cuando usted lea el Salmo 23, no lo lea a la ligera. Piense, reflexione, que allí hay una gran gama de riquezas y de experiencias. No lo escribió alguien que apenas va a comenzar y que está improvisando algo a la ligera. No, es alguien que ya tiene muchas experiencias en su vida. Es alguien que ha estado en el valle y sabe lo que se siente en el valle. Es alguien que ha estado, que ha sentido muy de cerca la misma muerte. Pero también es alguien que ha estado en la cima. Es alguien que en varias ocasiones ha acertado muchas cosas. Pero como humano, es alguien que también se ha equivocado. Alguien que antes de alcanzar la corona ha gustado lo amargo de la copa del dolor y la soledad, el abandono, los peligros, las persecuciones, las burlas, las traiciones. O sea que pienso yo que cuando David escribe este salmo, él se remonta a su infancia y hace uso de todas aquellas experiencias de responsabilidad cuidando las ovejas de su padre, no las de él. Es de alguien que ha estado rodeado, que ha sido admirado,
pero que también es alguien que muchas veces estuvo solo. Es alguien que más de alguna vez se sintió tan brillante en sus pensamientos para tomar decisiones acertadas, pero también es alguien que en algún momento decidió aún hasta ir a ampararse a las ciudades enemigas. Aprendemos mucho de David, de alguien que fue admirado, pero también de alguien que fue rechazado, alguien que se sintió amenazado, a punto de muerte, pero también la protección de Dios estuvo presente. Por eso es que este hombre, cuando escribe este salmo, estoy seguro que lo hace con tanta devoción, con tanta seguridad, con tanta confianza, con la convicción de que él está sintiendo la protección y de vez en cuando la corrección del Dios de la gloria. Conclusión de este Salmo 23, nos describe los pasos del alumno hasta llegar a ser un maestro. Nos describe la relación de la oveja y el pastor y la protección y la provisión del pastor para su oveja. Describe la actividad del soldado en sus batallas hasta llegar a ser el general, el rey de gloria, el rey triunfante del Salmo 24. Todo esto, mis hermanas y hermanos, a esta hora de la tarde, para dejar un pensamiento en cada uno de ustedes, de que la vida de David, expresada en el Salmo 24, debajo del sol, para nosotros es lo que hoy es vida cristiana. Esto va más allá de ser bien bautizados. Esto va más allá de conocer el nombre del pastor del Salmo 23. Esto va más allá de ser el primero o el último en la familia. Va más allá de tener muchos o pocos años en la vida cristiana, en el camino del Señor. Esto va más allá de ser blanco, moreno, alto, bajo, del norte, del sur, tener o no documentos en regla. Esto se trata de relación personal con Dios. Cuando hay relación personal con Dios, usted y yo podemos decir: Jehová, Jesús es mi pastor. Y usted también puede adoptar, o debemos de adoptar, la posición de la oveja y oír atentamente la voz del príncipe de los pastores. Él dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz. Es una relación de pastor y oveja. En lo personal, le pido a Él que mi oído y mi corazón esté atento para oír la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Y cuando la escuchamos y nos apropiamos en fe a su palabra, sentimos protección, sentimos seguridad, sentimos que este Dios nuestro tiene el poder para guiarnos en los valles y en las cimas, y aún más allá de la misma muerte. ¡Qué maravilloso es el Señor! Esto va más allá de cualidades personales. David era hermoso en lo físico,
estaba en plena flor de la juventud, pero el hecho de que sea el último implica que Dios tenía un propósito con él. Y no es porque fuera el último, no es porque fuera rubio, de ojos verdes, que fue escogido. Porque si fuera por características o cualidades personales, muchos de nosotros entonces no calificamos. Esto nos coloca en un sentir de gratitud, de mayor gratitud, porque lo que hoy somos no lo merecíamos. Lo que hoy sabemos es ciencia divina, es revelación gloriosa. Semejante declaración del Salmo 23, verso 1, es una constante relación y perseverancia al amparo del Dios omnipotente. Este proceso es el que forma el carácter del verdadero hijo en la fe, del verdadero adorador, del verdadero peregrino de la tierra al cielo, del verdadero atleta cristiano que anhela alcanzar el galardón de la vida eterna. Hay que procurar la relación de ovejas con el pastor de pastores. Somos ovejas de su prado hasta alcanzar, coronar nuestras vidas en gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, todos los que tomamos la posición de ovejas y lo reconocemos a él como el pastor que dio su vida por nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en esta misma hora de la tarde, reciba fortaleza, reciba seguridad en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Les animo a declarar en fe que si mantenemos esa postura de buena relación en fe y en obediencia con el pastor del Salmo, vamos a decir con fe, con seguridad, ciertamente la misericordia de Jehová me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré para siempre. La casa de Jehová es la iglesia. La morada de Él en espíritu somos nosotros. Debemos de renovar nuestra relación, nuestra llenura de su presencia y de esta manera poder continuar declarando en fe, en humildad, que es por su gracia, por su misericordia, que somos la mejor familia, que somos el mejor linaje de gente redimida sobre la faz de la tierra. Esta noche, cuando usted lea el Salmo 23, piense, ¿cuándo sería que David lo escribió? Y recuerde esto, que es el resumen de experiencias vividas desde la infancia, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Es el canto de un joven, de un pastor y de un rey anciano. Les animo en esta tarde a continuar bajo la cobertura del pastor de pastores, a continuar aferrados a su protección, a su dirección. De este salmo hay tanta riqueza para seguir hablando. Personalmente me he edificado a leerlo detenidamente y pedirle a Dios sabiduría para compartir con cada uno de ustedes, para que sean fortalecidos, para que sus corazones sean confortados
Si es que se encuentra en el valle, recuerde, David estuvo en los valles. Nuestro Señor no solamente estuvo en el valle de sombra de muerte, sino que Él venció la muerte. De David no podemos decir eso, pero del Señor Jesucristo podemos decir eso y mucho más. Y ese mucho más tiene que ver con la esperanza que tenemos de que muy pronto Él viene por su iglesia. Les invito a orar en gratitud para que el Señor de la gloria continúe aumentando nuestra fe y que en fe anhelemos coronar nuestro caminar, nuestro peregrinaje, y que lo dicho en el Salmo 24 se haga una realidad en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos y con cada uno de nosotros en esta tarde, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias, oh Dios, por el espíritu de gracia sobre cada uno de sus hijos. Le suplico, Señor, que esta palabra que ha sido compartida con fe, con seguridad, con convicción, Dios mío, sea de ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, para continuar avanzando en el valle de sombra y de toda circunstancia que la vida nos permite enfrentar, conscientes, oh Dios, que si tú estás con nosotros, nosotros somos más que vencedores. Te doy gracias por tu palabra preciosa y te suplico, Señor, que sigas guardando y protegiendo, fortaleciendo la fe de tu iglesia, en el nombre del Señor. Bien, hermanas y hermanos, a todos, gracias por haberse conectado, gracias por haber estado allí. Les animo para que el día de mañana, a la misma hora, estemos pendientes, estemos a la expectativa, estemos orando, pidiéndole al Señor para que Él respalde al vaso que Él use para traernos el pan fresco. Si usted ha sido bendecida, si usted ha sido fortalecido, si su vida ha sido confortada en esta tarde, comparta este audio con alguien más e invítelo para que el día de mañana, hasta el jueves, continuemos en estas transmisiones, orando unos por los otros. Gracias a Dios por la recuperación de hermanas y hermanos que ya están completamente bien. Continuemos orando por hermana Antonia, hermana Edi Valladares, por hermana Jesús Pacheco, y por William, y por hermana Rufina, por algunos familiares de hermanos que están estorbaditos de salud, para que la mano protectora de Dios sea sobre sus vidas. Será entonces hasta mañana una nueva experiencia con este Rey de Gloria, con este Príncipe de los Pastores, cuyo nombre es el Señor Jesucristo. Que Él continúe bendiciendo sus vidas en el nombre del Señor Jesús.